vamos con el capítulo 13. Espero, querida mía, le dijo a la mañana siguiente el señor Bennet a su esposa mientras desayunaban, que hayas encargado una buena cena para hoy, porque tengo motivos para esperar una adición a nuestro grupo familiar. ¿Qué quieres decir? No va a venir nadie a no ser que se presente Charlotte Lucas de improviso y confío en que mis cenas sean lo bastante buenas para ella. No creo que coma así en casa con frecuencia. La persona de quien hablo es un caballero y forastero por añadidura. A la señora Bennet le brillaron los ojos. ¿Caballero y forastero? El señor Bingley, con toda seguridad. Vaya, Jane, qué callado te lo tenías, pillina. Ten la seguridad de que me alegraré muchísimo de ver al señor Bingley. Aunque, cielo santo, qué mala suerte. Hoy no se puede conseguir ni una pizca de pescado. Lidia, amor mío, haz el favor de tocar la campanilla. Tengo que hablar ahora mismo con Hill. No es el señor Bingley, dijo su marido. Se trata de una persona a la que no he visto nunca. Estas palabras provocaron el general asombro y el señor Bennet disfrutó del placer de que su esposa y sus 5 hijas lo interrogaran con avidez. Después de divertirse algún tiempo con su curiosidad, se explicó en los siguientes términos. Hace cosa de un mes recibí esta carta que contesté 15 días después, porque consideré que se trataba de una cuestión delicada que requería una pronta atención. La misiva es de mi primo, el señor Collins, quien, al morir yo, podrá echaros de esta casa cuando se le antoje. Dios misericordioso, exclamó su esposa. No soporto que se mencione ese asunto. No me hables, por favor, de ese hombre odioso. Creo que es la cosa más cruel del mundo que se prive a tus hijas de la herencia que debería corresponderles. Y si yo hubiera estado en tu lugar, ya habría tratado hace mucho tiempo de hacer algo para evitarlo. Jane y Elizabeth trataron de explicar a su madre la naturaleza de un vínculo testamentario. Lo habían intentado con frecuencia anteriormente, pero se trataba de un tema ante el que la señora Bennet, llevaba por sus sentimientos, adoptaba una actitud irracional, por lo que siguió denostando amargamente la crueldad de arrebatar su herencia a una familia con 5 hijas, para dárselas a un hombre que no le importaba a nadie. Se trata sin duda de una consumada iniquidad, dijo el señor Bennet, y nada podrá redimir al señor Collins del pecado de heredar Longbourn. Pero si escuchas el contenido de su carta, quizá te ablande un poco su manera de expresarse. No, de eso estoy completamente segura y juzgo en extremo impertinente que se atreva a escribirte, además de una hipocresía. Aborrezco a los falsos amigos. ¿Por qué no puede seguir peleado contigo como lo estuvo antes su padre? Parece efectivamente haber tenido algunos escrúpulos filiales en ese sentido, como vas a oír. Hunsford, cerca de Wenshaw, Kent, 15 de octubre. Mi querido señor, el desacuerdo nunca zanjado entre usted y mi difunto padre, que en gloria esté, siempre ha intranquilizado mucho y, desde que tuve la desgracia de perderlo, he deseado frecuentemente curar esa herida. Pero durante algún tiempo me retuvo una duda, el temor a que pudiera parecer irrespetuoso para su memoria que yo mantuviera buenas relaciones con quien él siempre se negó a tenerlas. Ahí lo tienes, señora Bennet. Mi decisión en este asunto está ya tomada, por cuanto, después de haber sido ordenado en Pascua, Florida, he tenido la fortuna de verme distinguido con la protección de su excelencia ilustrísima Lady Catherine de Bourgh, viuda de Sir Lewis Bourgh, cuya generosidad y benevolencia la han llevado a concederme la valiosa rectoría de esta parroquia, desde donde me esforzaré al máximo para que mi conducta refleje el agradecido respeto que siento hacia su señoría y estaré siempre dispuesto a ocuparme con diligencia de los ritos y ceremonias instituidos por la Iglesia de Inglaterra. En cuanto que clérigo, considero además que es mi deber promover y conservar el beneficio de la paz entre todas las familias incluidas en el ámbito de mi influencia. Juzgo por ese motivo que mi actual oferta de buena voluntad es muy digna de elogio y que usted, por su lado, quizá pueda hacer caso omiso de mi condición de próximo heredero de Longbourn, en razón del vínculo, y no se sienta empujado a rechazar la rama de olivo que le tiendo.
Sería de todo punto imposible que yo no me sintiera preocupado, sabiéndome en medio del prejuicio causado a sus encantadoras hijas, por lo que le pido permiso para disculparme por ello, así como para asegurarles mi disposición para compensarles en la medida de mis posibilidades. Pero de eso hablaremos más adelante. Si no tiene usted ninguna objeción a recibirme en su casa, me propongo tener la satisfacción de presentarles mis respetos a usted y a su familia el lunes 18 de noviembre a las 4 en punto, abusando probablemente de su hospitalidad hasta el sábado de la mañana siguiente, lo que me está permitido sin trastorno alguno, dado que Lady Catherine no se opone a mis ausencias ocasionales de domingo, con tal de que algún otro clérigo se haga cargo de los servicios religiosos del día. Quedo de usted, mi querido señor, con respetuosos saludos para su esposa e hijas, su seguro servidor y amigo, William Collins. A las 4 en punto, por lo tanto, podemos esperar la llegada de ese caballero pacificador, dijo el señor Bennet, al tanto que doblaba la carta. Parece, a fe mía, un joven concienzudo y muy cortés. No dudo de que resulte una amistad valiosa, especialmente si Lady Catherine tiene en el futuro la bondad de permitirle que vuelva a visitarnos. No te falta cierta razón, sin embargo, en lo que dices sobre las chicas, y si está dispuesta a compensarlas, no seré yo quien lo desanime. Aunque resulta difícil, dijo Jane, adivinar de qué manera se propone hacernos las reparaciones que cree que se nos deben. El deseo que manifiesta es sin duda un punto a su favor. A Elizabeth le llamó la atención sobre todo su extraordinaria deferencia hacia Lady Catherine y su amable intención de bautizar, casar y enterrar a sus feligreses siempre que fuera necesario. Debe de ser un excéntrico, creo yo, dijo. No acabo de entenderle, hay algo muy pomposo en su estilo, ¿y por qué se disculpa de ser el próximo heredero? Sería absurdo que renunciara si estuviese en su mano. ¿Cree usted que es un hombre sensato, padre? No, querida mía, no lo creo. Tengo grandes esperanzas de que sea exactamente lo contrario. Hay en su carta una mezcla de servilismo y de presunción que resulta muy prometedora. Estoy impaciente por conocerlo. Por lo que hace a la composición, dijo Mary, su carta no parece defectuosa. La idea de la rama de olivo no es totalmente nueva, pero creo que está bien expresada. Para Catherine y Lydia, ni la carta ni su autor ofrecían el menor interés. Era prácticamente imposible que su primo se presentara con una guerrera roja, y ya hacía bastantes semanas que no habían recibido satisfacción alguna del trato con hombres de cualquier otro color. En cuanto a su madre, la carta del señor Collins sirvió para disipar gran parte de su malquerencia y asombró a su marido y a sus hijas por la calma con que se preparaba para dar la bienvenida al recién clérigo. El señor Collins se presentó a la hora anunciada y la familia en pleno lo recibió con gran cortesía. El señor Bennet, de hecho, dijo muy poco, pero las damas estuvieron suficientemente dispuestas a hablar y su huésped no dio la impresión de necesitar que se le animara ni de tener una marcada inclinación al silencio. Era un joven alto y corpulento de 25 años, aspecto grave y majestuoso y modales muy ceremoniosos. No tardó en felicitar a la señora Bennet por unas hijas tan bien parecidas. Había oído muchos elogios sobre su belleza, aunque en este caso la fama quedaba por debajo de la realidad. Luego añadió que estaba convencido de que a su debido tiempo las vería a todas bien colocadas gracias a matrimonios convenientes. Esta galantería no fue del gusto de algunas de sus oyentes, pero la señora Bennet, que no hacía remilgos a ningún cumplido, respondió con gran presteza. Es usted muy amable, señor mío, y quisiera con todo el alma que sus palabras resultasen ciertas, porque de lo contrario quedarán en la miseria. ¿Las cosas están dispuestas de una manera tan extraña? Alude usted quizás a la vinculación de esta propiedad. Ah, señor mío, así es, efectivamente, es una cosa terrible que para mis pobres hijas. Tiene usted que reconocerlo. No es mi intención criticarle a usted por ello. Ya sé que en este mundo esas cosas dependen del azar. No hay manera de saber dónde irán las herencias para una vez que se vinculan. No soy insensible, señora, a las dificultades de mis bellas primas, y podría decir mucho sobre ese tema si no me lo impidiera el temor a parecer impertinente y precipitado, pero puedo asegurar a sus hijas que vengo dispuesto a apreciarlas en todo lo que valen. No diré más por el momento, pero quizá
cuando nos conozcamos mejor. El señor Collins se vio interrumpido por el anuncio de la cena, y las hermanas, que no eran el único objeto de interés del joven clérigo, intercambiaron sonrisas de inteligencia. El vestíbulo y el comedor, con todos sus muebles, fueron examinados y elogiados, y las alabanzas del joven clérigo habrían tocado el corazón de la señora Bennet, de no ser por la desagradable suposición de que lo veía todo como futuro propietario. También la cena fue, a su vez, muy alabada, y el señor Collins quiso saber a cuál entre sus bellas primas se debía la excelencia de los manjares servidos, pero la dueña de la casa se encargó al instante de sacarlo de su error, al asegurarle con cierta aspereza que los Bennet eran perfectamente capaces de tener una buena cocinera y que a sus hijas no se les había perdido nada en la cocina. El invitado le pidió perdón por haber incurrido en su desagrado. Con un tono más amable, la dueña de la casa declaró no estar ofendida en absoluto, pero el señor Collins siguió disculpándose por espacio de un cuarto de hora. Capítulo 4. Capítulo 14, perdón. El señor Bennet apenas pronunció palabra durante la cena, pero cuando se retiraron los criados consideró llegado el momento de conversar con su invitado, y para ello sacó a colación el tema con el que confiaba darle ocasión de lucirse, señalando que parecía ser muy afortunado al contar con tan insigne benefactora. Le parecían muy notables, dijo, el respeto de Lady Catherine de Bourgh por los deseos del señor Collins y la consideración que manifestaba por su comodidad. El señor Bennet no podía haber elegido mejor. El nuevo rector de Hunsford alabó con elocuencia a su insigne protectora. El tema le hizo elevarse por encima de la habitual solemnidad de su estilo, y con gesto casi sublime proclamó que nunca en toda su vida había sido testigo de un comportamiento similar en una persona de calidad. Tales eran la afabilidad y la condescendencia con que Lady Catherine lo trataba. Su benefactora había sido tan amable como para dar su aprobación a los 2 sermones que había tenido el honor de predicar en su presencia. También le había invitado en 2 ocasiones a cenar en Rosings, y, en fecha tan reciente como el sábado anterior, había enviado a buscarlo para completar la mesa de cuatrillo durante la velada. Muchas personas estaba enterado, consideraban orgullosa a Lady Catherine, pero él nunca había recibido de ella más que muestras de afabilidad. Siempre le había hablado en el mismo tono que utilizaba con cualquier otro caballero. No ponía la más mínima objeción a que tomara parte en las actividades sociales de la zona, ni a que abandonara su parroquia de cuando en cuando, por espacio de 1 o 2 semanas, para visitar a sus familiares. Había tenido incluso la condescendencia de aconsejarle que contrajera matrimonio lo antes posible, con tal de que eligiera discretamente, y en una ocasión le había ido a visitar a su humilde rectoría, dando una vez allí su total aprobación a las modificaciones que él había ido introduciendo. Incluso se había dignado a sugerirle algunas, como la adición de estanterías en los armarios del piso superior. «Todo muy apropiado y cortés, sin duda», dijo la señora Bennet, «e imagino que se trata de una mujer muy agradable. Es una lástima que en general las grandes damas no sean como ella. ¿Vive cerca de usted, señor Collins?» «El jardín en el que se alza mi humilde morada está solo separado por un camino de Rosings Park, la residencia de su señoría». «¿No ha dicho usted que era viuda? ¿Tiene familia?» «Tan solo una hija, heredera de Rosings y de grandes propiedades». «Ah», exclamó la señora Bennet moviendo la cabeza, «en ese caso está en mejor situación que otras jóvenes. ¿Y cómo es la señorita? ¿Bien parecida?» «Es la joven más encantadora que pueda imaginarse. La misma Lady Catherine dice que en lo tocante a la verdadera belleza la señorita Bourgh supera con mucho a las más hermosas de su sexo, porque en sus facciones existe ese algo que distingue a las jóvenes de noble cuna. Desgraciadamente es de constitución enfermiza, lo que le ha impedido hacer fructificar al máximo muchos talentos que de lo contrario no hubieran dejado de cosechar espléndidos resultados. Así me lo ha comunicado la dama que supervisa su educación y que todavía reside con ellas. Pero la señorita de Bourgh es extremadamente afable y con frecuencia se digna llegarse hasta mi humilde morada en su pequeño faetón tirado por ponis». «¿Ha sido presentada en el Palacio St. James? No recuerdo haber visto su nombre en las damas de la corte».
Su delicada salud lo impide, desgraciadamente, que pase temporadas en Londres, lo que, como le manifesté en una ocasión a Lady Catherine, ha privado a la corte británica de uno de sus más brillantes florones. A su señoría pareció complacerle la idea. Ya pueden ustedes imaginar que me complace, cuando puedo, ofrecer esos pequeños cumplidos, expresados con delicadeza, que las señoras siempre encuentran de su agrado. En más de una ocasión he señalado a Lady Catherine que su encantadora hija parece nacida para ser duquesa y que sería ella quien diera lustre al título y no al contrario. Esas son las pequeñeces que agradan a su señoría y la clase de atenciones que me considero especialmente obligado a ofrecerle. Un juicio muy acertado, dijo el señor Bennet, y es sin duda una suerte que posea usted el don de hablar con delicadeza. ¿Puedo preguntarle si esas agradables atenciones proceden del impulso del momento o las prepara usted con antelación? Oh, surgen sobre todo de las circunstancias del momento, y aunque a veces me entretengo ideando y puliendo algunos cumplidos elegantes que pueden adaptarse a las situaciones más corrientes, siempre procuro darles el tono más espontáneo que está a mi alcance. Las esperanzas del señor Bennet quedaban plenamente confirmadas. Su primo era el absurdo ser que había imaginado y lo estaba escuchando con intenso regocijo, aunque manteniendo al mismo tiempo la máxima compostura, sin tener necesidad, con la excepción de alguna mirada de Elizabeth, de tarde en tarde, de compartir con nadie sus pensamientos. Cuando llegó el momento del té, sin embargo, la dosis había sido más que suficiente, por lo que el señor Bennet se alegró de conducir de nuevo a su invitado al salón, y una vez consumida la infusión, de invitarle a que se leyera en voz alta para solaz de las damas. El señor Collins accedió de mil amores, ofreciéndosele un libro, pero al examinarlo, porque todo hacía presumir que procedía de la biblioteca circulante, dio un paso atrás y, disculpándose, explicó que nunca leía novelas. Kitty miró a su primo con fijeza y a Lidia se le escapó una exclamación. Se le presentaron otros libros y, después de reflexionar unos momentos, eligió Los sermones para jovencitas de Flodis. A Lidia se le escapó un bostezo mientras el señor Collins abría el volumen, y antes de que hubiera leído con monótona solemnidad 3 páginas, le interrumpió con: ¿Sabe, mamá, que mi tío Phillips habla de despedir a Richard? Y si lo hace el coronel Foster, se quedará con él. Me lo dijo mi tía el sábado. Iré mañana andando a Meryton para saber qué ha pasado y enterarme de cuándo regresa el señor Denny. Sus 2 hermanas mayores le mandaron que se callara, pero el señor Collins, muy ofendido, dejó de lado el libro y dijo: He observado con frecuencia cuán poco se interesan las jóvenes por libros serios que están escritos únicamente en beneficio suyo. Confieso que me sorprende, porque sin duda no hay nada tan ventajoso como la instrucción, pero no deseo importunar por más tiempo a mi joven prima. Acto seguido, volviéndose hacia el señor Bennet, se ofreció como contrincante para el chaquete. Su anfitrión aceptó el desafío, haciéndole notar que obraba muy prudentemente, dejando que las chicas se dedicaran a sus frívolas diversiones. La señora Bennet y sus hijas se disculparon con extremada cortesía por la interrupción de Lidia y prometieron que nada semejante volvería a suceder si reanudaba la lectura, pero el señor Collins, después de asegurarles que no guardaba el menor rencor a su prima y que nunca consideraría su comportamiento como una afrenta, se instaló en otra mesa con el señor Bennet, preparándose para la partida de chaquete. Capítulo 15. El señor Collins no era un hombre de criterio, y la educación y el trato social apenas habían contribuido a corregir sus deficiencias naturales. La mayor parte de su vida había transcurrido bajo la dirección de un padre ignorante y avariento, y aunque frecuentó una de las universidades, se había limitado a pasar allí los periodos establecidos sin adquirir ninguna amistad útil. La sujeción en la que su padre lo educó le había dado en principio una gran humildad en los modales, contrarrestada ahora, sin embargo, por la vanidad y la escasez de luces. La vida retirada y los sentimientos provocados por una prosperidad tan temprana como inesperada. Una afortunada casualidad había hecho que Lady Catherine de Bourgh se interesara por él cuando estaba vacante el beneficio de Hunsford,
y el respeto que el señor Collins sentía por el elevado rango de su señoría y la veneración que le inspiraba como protectora suya, mezclados con la excelente opinión que tenía de sí mismo, la autoridad clerical y los privilegios por su condición de párroco, lo convertían en una perfecta mezcla de orgullo y obsecuidad, presunción y humildad. Dado que disponía ya de una buena casa y de unos ingresos más que adecuados, se había propuesto contraer matrimonio y su reconciliación con la familia de Lombard tenía mucho que ver con su deseo de encontrar esposa, ya que en el caso de que resultaran ser tan bien parecidas y simpáticas como las describía la información disponible, se proponía elegir a una de sus primas como compañera. Ese era su plan de reparación, de expiación, como heredero de los bienes del señor Bennet, plan que el señor Collins consideraba excelente, sumamente atractivo y adecuado, así como extraordinariamente generoso y desinteresado por su parte. Su plan no sufrió modificaciones al ver a sus primas. La belleza de la primogénita le confirmó en sus esperanzas, decidiéndole a atenerse a las nociones más estrictas del respeto debido a la primogenitura, de manera que durante la primera velada Jane fue ya decididamente su elegida. La mañana del siguiente día, sin embargo, trajo consigo un cambio, porque durante el tête-à-tête de un cuarto de hora con la señora Bennet antes del desayuno, y gracias a la conversación en la que se empezó hablando de la casa rectoral para pasar de la manera más lógica a las esperanzas del joven clérigo deseoso de encontrar en Lombard a su futura esposa, la dueña de la casa, entre sonrisas de gran complacencia y de general aliento, le hizo una confidencia acerca de aquella misma Jane en la que el señor Collins había fijado sus esperanzas. En cuanto a sus hijas más jóvenes, la señora Bennet no se atrevía a decir nada. No podía responder de manera positiva, si bien no estaba al tanto de ninguna propuesta matrimonial, pero en el caso de su hija mayor, tenía que mencionar, al menos se sentía obligada a insinuar, que probablemente estaba a punto de comprometerse. El señor Collins procedió de inmediato a cambiar a Jane por Elizabeth, y lo hizo muy pronto, sin necesitar más tiempo que el utilizado por la señora Bennet para avivar el fuego. Elizabeth, la siguiente a Jane tanto por edad como por belleza, pasó de manera perfectamente natural a ser el objeto de sus preferencias. La señora Bennet atesoró la confidencia que se le hacía, convencida de que muy pronto tendría 2 hijas casadas, y el hombre a quien un día antes le horrorizaba recibir en su casa pasó a ocupar en muy poco tiempo un destacado lugar entre sus preferidos. El propósito de Lidia de ir andando a Meryton no había quedado olvidado. Todas sus hermanas, con la excepción de Mary, accedieron a acompañarla, y también el señor Collins se incorporaría al grupo a petición del señor Bennet, muy interesado en librarse de su sobrino y disponer en exclusiva de la biblioteca. El joven clérigo le había seguido hasta allí después del desayuno, dispuesto a quedarse y ocupado, en teoría, con uno de los libros en folio más voluminosos de la colección, pero, en la práctica, para hablar con el señor Bennet casi sin pausa de su casa y de su jardín en Hunsford, lo que descompuso a su tío, que siempre contaba con hallar en su biblioteca ocio y tranquilidad. Y aunque estaba preparado, como le dijo a Elizabeth, para enfrentarse con la estupidez y la vanidad en todas las demás habitaciones de la casa, se había acostumbrado a librarse de ellas en la biblioteca, por lo que su cortesía brilló con fuerza a la hora de sugerir a su huésped que acompañara a sus hijas en el paseo proyectado. El señor Collins, por su parte, mucho más dispuesto a andar que a leer, aceptó gustosamente cerrar el voluminoso libro que tenía entre las manos para salir camino de Meryton con sus primas. Entre pomposas naderías por su parte y corteses asentimientos por la de sus acompañantes, transcurrió el tiempo hasta que llegaron a su destino, donde la atención de las más jóvenes se desvió muy pronto, ya que empezaron de inmediato a recorrer con los ojos la calle principal en busca de los oficiales, objetivo al que solo renunciaban al descubrir en algún escaparate un sombrero muy elegante o una muselina realmente nueva. Muy pronto, sin embargo, la atención de todas las damas recayó sobre un joven desconocido, de aspecto distinguido, que paseaba por el otro lado de la vía pública con un oficial. Este último, que les hizo una inclinación de cabeza al cruzarse con ellos, era precisamente el señor Denny, acerca de cuyo regreso de Londres Lidia deseaba informarse. El aspecto del desconocido impresionó a todas las hermanas y se preguntaron quién podría ser.
Kitty y Lidia, por su parte, decididas a descubrirlo si era posible, se apresuraron a cruzar la calle con el pretexto de interesarse por alguna mercancía en una tienda del otro lado y, afortunadamente, acababan de alcanzar la acera cuando los dos caballeros, al darse la vuelta poco después, coincidieron con ellas. El señor Denny les dirigió inmediatamente la palabra y solicitó permiso para presentarles a su amigo el señor Wickham, que había regresado de Londres con él el día anterior y que les anunciaba con placer había aceptado un despacho de oficial en su regimiento. No cabía esperar nada más conveniente porque el recién llegado solo necesitaba del uniforme para alcanzar la perfección. Su aspecto le favorecía mucho, era bien parecido, de facciones delicadas, buena figura y agradable manera de hablar. A la presentación siguió el descubrimiento de su facilidad para la conversación, una facilidad que era al mismo tiempo correcta y sin pretensiones, y todo el grupo seguía aún hablando en el mismo sitio animadamente cuando un ruido de cascos atrajo su atención y vieron que Darcy y Bingley avanzaban a caballo por la calzada. Al reconocer a las damas del grupo, ambos se dirigieron directamente hacia ellas, iniciándose los corteses saludos habituales. Bingley fue quien más habló y Jane Bennet el principal objeto de sus atenciones. Explicó que iba camino de Longbourn con ánimo de informarse sobre su estado de salud. El señor Darcy lo corroboró con una inclinación de cabeza y estaba tomando la decisión de apartar los ojos de Elizabeth cuando su mirada se detuvo bruscamente en las facciones del recién llegado. La segunda de las Bennet tuvo ocasión de ver la expresión de ambos al reconocerse y no pudo por menos de asombrarse ante el efecto inmediato de aquel encuentro. Los dos cambiaron de color, uno palideciendo y el otro sonrojándose. El señor Wickham, al cabo de unos momentos, se llevó la mano al sombrero, saludo al que el señor Darcy se dignó apenas a responder. ¿Cuál podía ser el significado de todo aquello? Imposible imaginarlo, y también imposible no desear saberlo. Un minuto después, el señor Bingley, aunque sin dar la impresión de haber notado lo sucedido, se despidió alejándose a caballo con su amigo. El señor Denny y el señor Wickham acompañaron a los jóvenes hasta la casa del señor Darcy y acto seguido se despidieron, pese a las repetidas súplicas de la señorita Lidia para que entraran e incluso a pesar de que la señora Phillips procedió a abrir la ventana del salón y a secundar ruidosamente la invitación. La señora Phillips se alegraba siempre de ver a sus sobrinas, pero las dos mayores, debido a su reciente ausencia, fueron particularmente bienvenidas, y estaba ya manifestándoles con gran animación la sorpresa que le había causado su repentino regreso a Longbourn, sobre el cual no hubiera tenido conocimiento dado que no se había utilizado el coche de los Bennet para recogerlas, de no haber sido por un casual encuentro con el mancebo del señor Jones, el boticario, quien le había contado que ya no tenían que mandar más pociones a Netherfield porque las señoritas Bennet se marchaban, cuando Jane llamó su atención sobre el señor Collins al presentárselo. La señora Phillips lo recibió con sus mejores manifestaciones de cortesía, pero él le devolvió con creces, disculpándose por presentarse allí sin conocerla, aunque abrigase la esperanza de que se le perdonara por su parentesco con las damas que la acompañaban. A la señora Phillips le impresionó mucho tal exceso de buena educación, pero el interés por un desconocido se agotó pronto y fue sustituido por las exclamaciones y preguntas de sus sobrinas acerca del otro, sobre el cual, sin embargo, solo pudo decirles lo que ya sabían. El señor Denny lo había traído consigo a Londres y tendría el rango de teniente en la milicia del condado. La señora Phillips lo había estado observando durante la última hora, dijo, mientras paseaba arriba y abajo por la calle, y el señor Wickham hubiese aparecido. Kitty y Lidia habrían hecho lo mismo, pero, desgraciadamente, nadie pasó ya frente a aquellas ventanas con la excepción de unos cuantos oficiales, quien, en comparación con el recién llegado, se convirtieron en tipos estúpidos y desagradables. Algunos de ellos comerían con los Phillips al día siguiente y su tía prometió a sus sobrinas más jóvenes que su marido visitaría al señor Wickham, invitándolo también si la familia de Longbourn les acompañaba por la tarde. Hubo acuerdo general y la señora Phillips aseguró que organizaría un juego de lotería bullicioso y simpático y que después tomaría una cena ligera. La perspectiva de tales delicias resultaba muy estimulante y todos se despidieron de excelente humor. El señor Collins reiteró sus disculpas al abandonar el salón y se le aseguró con incansable cortesía que eran perfectamente innecesarias.
Mientras volvían hacia casa, Elizabeth relató a Jane lo sucedido entre los dos caballeros, pero aunque su hermana se mostró dispuesta a defender de toda su posición desfavorable a ambos y a cada uno de ellos, resultó tan incapaz como Elizabeth de explicar su comportamiento. Una vez en Longbourn, el señor Collins regaló gratamente los oídos de la señora Bennet con su calurosa aprobación de los modales y la cortesía de la señorita Phillips. Afirmó además que, con la excepción de Lady Catherine y de su hija, nunca había conocido mujer más elegante, porque no solo le había recibido con la mayor urbanidad, sino que incluso le había incluido expresamente en su invitación para la velada del día siguiente, pese a ser para ella hasta entonces un perfecto desconocido. El señor Collins imaginaba que podía atribuirse en parte a su parentesco con la familia Bennet, si bien nunca había sido antes objeto de tantas atenciones. Capítulo 16. Como no se puso objeción alguna al compromiso que las jóvenes habían contraído con su tía y se acallaron con gran firmeza los escrúpulos del señor Collins, que se resistía a abandonar al señor y a la señora Bennet por las tardes, el coche los trasladó a él y a sus 5 primas a Meryton a una hora adecuada, y las jóvenes tuvieron la satisfacción de saber, al entrar en el salón de la señora Phillips, que el señor Wickham había aceptado la invitación y se encontraba en la casa. Transmitida esta información y una vez todos se sentaron, el señor Collins tuvo ocasión de mirar con calma a su alrededor y, como le impresionaron la amplitud y el mobiliario del apartamento, procedió a afirmar que casi creía estar en el saloncito utilizado en Rosings durante el verano para desayunar, comparación que en un primer momento no pareció excesivamente elogiosa, pero cuando la señora Phillips supo de labios de su invitado que era Rosings y quién era su propietaria, cuando escuchó la descripción de uno de los salones de Lady Catherine y se le informó de que solo el manto de la chimenea había costado 800 libras, captó toda la fuerza del cumplido y apenas le hubiera molestado una comparación con la habitación del ama de llaves. En la descripción de toda la grandeza de Lady Catherine y de su mansión, con alguna que otra digresión para alabar su humilde morada y las mejoras que estaban introduciendo, el señor Collins encontró una ocupación altamente satisfactoria, hasta que los demás caballeros se reunieron con ellos, al tiempo que hallaba además una oyente muy dispuesta en la señora Phillips, cuya opinión sobre el sobrino de su cuñado mejoró gracias a la información que estaba recibiendo y que ya proyectaba transmitir a sus vecinas con pelos y señales tan pronto como pudiera. En cuanto a las jóvenes, no oían a su primo y no tenían nada que hacer excepto echar de menos la presencia de un instrumento musical y examinar las mediocres decoraciones de porcelana que adornaban la repisa de la chimenea, imitaciones salidas de sus propias manos. El tiempo de espera se les hizo sumamente largo, aunque, como sucede siempre, también terminara. Los caballeros se acercaron y cuando el señor Wickham entró en la habitación, Elizabeth encontró perfectamente razonable el interés con que lo había contemplado anteriormente y con que había pensado en él a partir de entonces. Los oficiales de la milicia del condado eran en general personas muy encomiables y caballerosas, y los mejores de entre ellos se hallaban en aquel grupo de invitados, pero el señor Wickham los superaba a todos sin discusión por figura, semblante, aspecto y manera de andar, de la misma manera que los demás eran superiores a su congestionado tío Phillips, de cara ancha, envuelto en los vapores del Oporto, que entró tras los oficiales en la sala. El señor Wickham era el feliz varón hacia quien se volvieron casi todos los ojos femeninos, y Elizabeth la feliz mujer junto a quien finalmente decidió tomar asiento. Y la agradable manera en que de inmediato entabló conversación con ella, aunque el tema fuese únicamente la humedad de la noche y las probabilidades de una estación lluviosa, hizo pensar a su interlocutora que el tema más vulgar, aburrido y gastado podía convertirse en interesante por obra y gracia del conversador. Con rivales como el señor Wickham y los otros oficiales para atraer la atención del bello sexo, el señor Collins parecía destinado a hundirse en el anonimato para las jóvenes. Sin duda, no era nadie. Aún no tenía a intervalos una amable oyente en la señora Phillips, y gracias a su cuidado vigilante siempre estuvo bien provisto de café y bollos. Cuando se instalaron las mesas para jugar a las cartas, el joven clérigo pudo agradecerle sus atenciones incorporándose a la partida de whist.
Aún sé poco de este juego en el momento presente, dijo el señor Collins. Trataré de mejorar con mucho gusto, pero... Dada mi situación en la vida, la señora Phillips, le agradeció mucho su disponibilidad, pero no esperó a escuchar sus razones. El señor Wickham no jugaba a whist y se le recibió con satisfacción entre Elizabeth y Lidia en la otra mesa. Al principio pareció existir el peligro de que Lidia lo acaparase por completo, porque era una parlanchina incansable, pero como le gustaba extraordinariamente la lotería familiar, pronto se concentró en el juego y estaba demasiado pendiente de hacer apuestas y reclamar premios para atender a nadie en particular. Salvadas las normales exigencias del juego, el señor Wickham dispuso, por tanto, el ocio suficiente para hablar con Elizabeth, y ella se mostró muy dispuesta a escucharlo, aunque sin esperanzas de que se le contara lo que más deseaba oír, la historia de su relación con el señor Darcy. Elizabeth no se atrevía a mencionar a este último caballero. Su curiosidad, sin embargo, se vio inesperadamente satisfecha. Fue el señor Wickham quien abordó el tema. Empezó preguntando a qué distancia estaba Netherfield de Meryton y después de escuchar la respuesta, preguntó, no sin ciertas vacilaciones, cuánto tiempo llevaba allí el señor Darcy. Alrededor de un mes, respondió Elizabeth, y a continuación, poco dispuesta a abandonar el tema, añadió, según creo, tiene propiedades muy extensas en Davyrside. Sí, replicó Wickham, es cierto. Y una renta superior a 10.000 libras. No encontrará usted otra persona más capaz de informarle sobre ese tema, porque desde niño he estado relacionado con su familia de una manera muy especial. Elizabeth no pudo evitar que su rostro reflejara la sorpresa que sentía. Comprendo su sorpresa, señorita Bennet, ante esa afirmación, después de ver, como probablemente vio, la frialdad de nuestro encuentro de ayer. ¿Conoce usted bien al señor Darcy? Conozco todo lo que deseo conocer, exclamó Elizabeth con calor. He pasado 4 días con él en la misma casa y lo considero una persona sumamente desagradable. No me corresponde opinar, dijo Wickham, sobre si es agradable o no. No estoy capacitado para ello, lo he conocido demasiado tiempo y demasiado bien para ser buen juez. Me resulta imposible adoptar una postura imparcial, pero creo que su opinión de usted causaría asombro, y quizá lo expresara con tanta vehemencia en ningún otro sitio. Aquí se encuentra usted rodeada de su familia. Le aseguro que no me expreso en esta casa con más libertad que en otros sitios, a excepción de Netherfield. El señor Darcy no goza de simpatías en Hertfordshire. A todo el mundo le desagrada su orgullo. No encontrará usted a nadie que hable favorablemente de él. No voy a fingirme entristecido, dijo Wickham después de una breve pausa, porque al señor Darcy o a cualquier otra persona se le estime en consonancia con sus méritos, aunque en su caso creo que sucede pocas veces. El mundo se deja cegar por su fortuna y su posición, o se asusta ante sus modales altivos y prepotentes. Y lo ve solo como él quiere que se vea. Pues yo lo considero, pese a lo poco que he tratado con él, una persona de muy mal carácter. Wickham se limitó a mover la cabeza. Me pregunto, dijo en la siguiente oportunidad que tuvo de hablar, si es probable que se quede en la región mucho más tiempo. Lo ignoro, pero no oí nada de su posible marcha mientras estuve en Netherfield. Espero que sus planes en relación con la milicia del condado no se vean afectados por la presencia del señor Darcy. Oh, no, no. No se trata de que el señor Darcy me obligue a marcharme. Será él quien tenga que marcharse si no quiere verme. No existe entre nosotros una relación amistosa y siempre me apena tropezarme con él, pero no tengo motivos para evitarlo, excepto la tentación de proclamar ante el mundo el dolor por los agravios recibidos y lo mucho que me apena que ese caballero sea como es. Su padre, señorita Bennet, el difunto señor Darcy, fue una de las mejores personas que el mundo ha conocido y el mejor amigo que tuve nunca, y me resulta imposible estar en compañía de este señor Darcy sin afligirme hasta lo más hondo de mi alma por un sinfín de recuerdos afectuosos. Su comportamiento conmigo ha sido escandaloso, pero en verdad creo que podría perdonarle cualquier cosa, que podría perdonárselo todo si no tuviera que reprocharle haber defraudado las esperanzas de su padre y deshonrado su memoria.
Elizabeth estaba cada vez más interesada y escuchaba con gran atención, pero lo delicado del asunto le impidió hacer nuevas preguntas. El señor Wickham pasó a hablar de cuestiones más generales como Meryton, la zona, la sociedad local, dando la impresión de sentirse muy complacido con lo que ya había visto y elogiando en especial a los habitantes de la región con una galantería muy discreta, pero perfectamente inteligible. Así, de la perspectiva de un trato social agradable y de verme rodeado de excelentes personas, añadió, el principal aliciente para incorporarme a la milicia del condado. Sabía ya que se trataba de un cuerpo muy respetable, con excelentes oficiales, y mi amigo Denny me tentó aún más al describirme su actual acuartelamiento y las muchas atenciones y excelentes amistades que Meryton le ha proporcionado. Reconozco que el trato social me es muy necesario. Soy un hombre que ha sufrido desengaños y mi espíritu no soporta la soledad. He de tener ocupación y trato social. No estaba destinado a la vida militar, pero mis circunstancias presentes la han hecho adecuada para mí. La Iglesia debería haber sido mi profesión. Se me educó para ella y a estas alturas de mi vida debería disfrutar de un importante beneficio si el caballero de quien hablábamos no hubiera opinado de otro modo. ¿Qué me dice? Sí, el difunto señor Darcy, que era mi padrino y sentía por mí gran afecto, me legó, para cuando quedara vacante, el mejor beneficio que tenía a su disposición. No sabría ponderar su bondad. Se proponía dejarme bien situado y creyó haberlo hecho, pero cuando el beneficio quedó vacante, se concedió a otra persona. ¡Cielo santo!, exclamó Elizabeth. ¿Pero cómo es posible que sucediera una cosa así? ¿Cómo pudo hacerse caso omiso de su voluntad? ¿No recurrió usted a los tribunales? Fue tal la sencillez, la ausencia de ceremonia y en los términos del legado, que no había esperanzas desde un punto de vista jurídico. Un hombre de honor no habría dudado de la intención del testador, pero el señor Darcy eligió ponerla en duda o tratarla como una simple recomendación condicional, afirmando que yo había perdido todo derecho por mi prodigalidad, por mi imprudencia. En resumen, por todo o por nada. Lo cierto es que el beneficio quedó vacante hace 2 años, exactamente al alcanzar yo la edad que me permitía recibirlo, pero se le dio a otra persona, e igualmente cierto es que no puedo acusarme de haber hecho nada para perderlo. Tengo una manera de ser entusiasta e imprudente, y puede que quizá le haya hablado con demasiada libertad y haya manifestado a otros mi opinión acerca de él. No recuerdo nada peor, pero el hecho es que somos personas muy distintas y que me odia. Eso es espantoso. Merece que se le deshonre públicamente. Antes o después lo será, pero no por mi mano. Mientras conserve el recuerdo de su padre, nunca me enfrentaré a él ni publicaré sus agravios. Elizabeth aprobó de todo corazón aquella norma de conducta y mientras la exponía el señor Wickham le pareció más atractivo que nunca. ¿Pero qué motivos tenía?, preguntó ella después de una pausa. ¿Qué puede haberle impulsado a comportarse de manera tan cruel? El aborrecimiento, un desagrado que atribuyo en cierta medida a los celos. Si el difunto señor Darcy me hubiera querido menos, quizás su hijo me habría soportado mejor. Pero creo que el extraordinario afecto de su padre hacia mí le irritó desde muy pequeño. Su manera de ser no le permitía soportar la competencia entre nosotros, ni la preferencia de la que a menudo yo era objeto. Yo no tenía tan mala opinión del señor Darcy. Aunque no me es simpático, nunca habría pensado tan mal de él. Suponía que despreciaba en general a todos los seres humanos, pero nunca sospeché que pudiera rebajarse hasta una venganza tan ruin, hasta semejantes extremos de injusticia e inhumanidad. Al cabo de unos minutos de reflexión, Elizabeth continuó así. Recuerdo que un día presumió en Netherfield de lo implacable de sus resentimientos, de tener un carácter que no perdonaba. Debe de ser un enemigo terrible. No me atrevo a hablar sobre ese tema, replicó Wickham. Sería muy difícil que le hiciera justicia. Elizabeth quedó de nuevo absorta y al cabo de algún tiempo exclamó: «Tratar de esa manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre». Y podría haber añadido: «Un joven además como usted, cuyo semblante mismo da testimonio de su buen corazón». Pero se contentó con decir: «Y una persona que probablemente había sido compañero suyo desde la infancia, con quien estaba relacionado, como cree usted que ha dicho, de la manera más íntima».
Nacimos en el mismo municipio, en la misma propiedad, pasamos juntos la mayor parte de nuestra infancia y juventud, habitantes de la misma casa, compartimos las mismas distracciones y fuimos objetos del mismo cuidado paternal. Mi padre comenzó a trabajar en la misma profesión a la que su tío de usted, el señor Phillips, parece dar tanto lustre, pero renunció a todo para ponerse al servicio del difunto señor Darcy, consagrando su tiempo al cuidado de las propiedades de Pemberley. Era muy grande la estima en que el señor Darcy le tenía, hasta convertirse en un amigo íntimo que recibía todas sus confidencias. El señor Darcy reconocía con frecuencia la deuda impagable que había contraído con él por su activa supervisión, y cuando inmediatamente antes de la muerte de su padre el señor Darcy le prometió atender a mis necesidades, estoy convencido de que su promesa fue tanto consecuencia de la deuda de gratitud hacia él como del afecto que me profesaba. —¡Qué extraño! —exclamó Elizabeth—. ¿Y qué cosa tan abominable? Me sorprende que el orgullo mismo no haya obligado al señor Darcy a hacerle justicia. Si no por otro motivo mejor, el orgullo debería haberle otorgado a no ser deshonesto, porque a eso solo se le puede llamar falta de honradez. —Es en verdad sorprendente —replicó Wickham—, porque casi todas sus acciones pueden relacionarse con el orgullo, y el orgullo ha sido con frecuencia su mejor amigo. Sin duda, le ha acercado más a la virtud que cualquier otro sentimiento, pero nadie es del todo coherente, y en su comportamiento conmigo han primado impulsos más fuertes que el orgullo. ¿Puede un orgullo tan abominable como el suyo tener consecuencias positivas? Sí, con frecuencia le ha impulsado a ser liberal y generoso, a dar dinero sin tacañería, a ser hospitalario, a ayudar a sus arrendatarios y a aliviar a los pobres. El orgullo familiar y también el filial, porque está muy orgulloso de su padre, han sido la causa de todo eso. Evitar la deshonra de su familia, no desmerecer en relación con las cualidades atribuidas a su padre, ni perder la influencia de la casa de Pemberley, son motivos poderosos, y también influye el orgullo fraternal, el cual, unido a cierto afecto que siente por la señorita Darcy, le hace ser muy afectuoso con su hermana y cuidadoso guardián suyo. Oirá usted que en general se le hacen grandes elogios por ser el más atento y el mejor de los hermanos. ¿Qué clase de persona es la señorita Darcy? El señor Wickham movió la cabeza. Me gustaría poder calificarla de agradable. Me duele tener que hablar mal de un Darcy, pero se parece mucho a su hermano, orgullosa, muy orgullosa. De niña era afectuosa y simpática, me tenía muchísimo cariño. He dedicado muchísimas horas a distraerla, pero ahora no significa nada para mí. Una chica bien parecida de 15 o 16 años y, según tengo entendido, muy brillante. Desde la muerte de su padre ha fijado su hogar en Londres, donde vive con una dama que se ocupa de su educación. Después de muchas pausas y muchos intentos de hablar de otros temas, Elizabeth no pudo por menos de volver al primero. —Me asombra —dijo— su intimidad con el señor Bingley. ¿Cómo es posible que el señor Bingley, que parece la personificación del buen humor y es, estoy convencida, una excelente persona, sea tan amigo de un hombre así? ¿Cómo es posible que congenien? ¿Conoce usted al señor Bingley? En absoluto. Es un hombre de muy buen carácter, simpático, encantador. Es imposible que sepa cómo es el señor Darcy. Probablemente no, pero el señor Darcy sabe agradar cuando se lo propone, no le faltan cualidades. Puede ser un excelente conversador si cree que merece la pena. Entre sus iguales se comporta de manera muy distinta que entre personas menos prósperas. El orgullo no le abandona nunca, pero con los ricos es un hombre de mente liberal, justo, sincero, racional, honorable y quizás agradable, teniendo siempre en cuenta las ventajas que le proporcionan su fortuna y su buena figura. La partida de whist terminó poco después y los jugadores se reunieron en torno a la otra mesa, colocándose el señor Collins entre su prima Elizabeth y la señorita Phillips. Esta última hizo al joven clérigo las preguntas habituales sobre su fortuna en el juego. No había sido mucha, el señor Collins había perdido siempre, pero cuando su anfitriona quiso condolerse, le aseguró con gran seriedad que no tenía la menor importancia, que consideraba el dinero una simple bagatela, y le rogó que no se preocupara en lo más mínimo. «Sé muy bien, señora», dijo, «que cuando una persona se sienta para jugar a las cartas es muy posible que la suerte no le sonría, y afortunadamente 5 chelines no es una cantidad importante para una persona en mi situación. Sin duda hay muchos que no podían decir lo mismo, pero, gracias a Lady Catherine de Bourgh, no tengo que preocuparme por esas pequeñeces.
Sus palabras atrajeron la atención del señor Wickham y después de observarlo durante unos momentos, le preguntó a Elizabeth en voz baja si su pariente estaba íntimamente relacionado con la familia de Burgh. Lady Catherine de Burgh, replicó la señorita Bennet, le ha concedido recientemente un beneficio. Ignoro cómo el señor Collins inició esa relación, pero desde luego se trata de algo reciente. Sin duda no ignora usted que Lady Catherine de Burgh y Lady Anne Darcy eran hermanas y que, en consecuencia, su señoría es la tía actual del señor Darcy. No, no sé nada en absoluto sobre las relaciones familiares de Lady Catherine. Ignoraba su existencia hasta anteayer. Sí, su hija, la señorita de Burgh, heredará una gran fortuna y se cree que ella y su primo unirán las dos casas. Aquella información hizo sonreír a Elizabeth al pensar en la pobre señorita Bingley. Inútiles, sin duda, habían de ser todas sus atenciones, vano e inútil su afecto por la hermana del señor Darcy e inútiles sus continuos elogios al caballero si ya estaba destinado a otra. El señor Collins dijo, no se cansa de alabar a Lady Catherine y a su hija, pero por algunos detalles que ha mencionado acerca de su señoría, sospecho que la gratitud le engaña y que, pese a su benefactora, es una mujer arrogante y vanidosa. Creo que ambos calificativos le convienen y de manera muy notable, dijo Wickham. Hace años que no la he visto, pero recuerdo muy bien que nunca me gustó, y que su actitud era dictatorial e insolente. Se la considera una persona muy sensible e inteligente, pero creo que parte de su reputación proviene de su rango y de su fortuna, otra parte de sus modales autoritarios y el resto del orgullo de su sobrino, decidido a que todas las personas relacionadas con él tengan una inteligencia de primer orden. Elizabeth reconoció que la explicación del señor Wickham podía ser perfectamente válida y después siguieron hablando con mutua satisfacción hasta que la cena puso fin a los naipes y permitió que otras señoras disfrutaran también de las atenciones del señor Wickham. No era posible mantener una verdadera conversación con el ruido y el ajetreo de la cena de la señora Phillips, pero sus modales provocaron elogios generales. Todo lo que decía, lo bien que lo decía, y todo lo que hacía, lo hacía con elegancia. Elizabeth abandonó la reunión con la cabeza llena del señor Wickham. Durante todo el camino hasta casa solo pudo pensar en él y en lo que le había contado, pero no llegó a mencionar ni una sola vez su nombre durante todo el trayecto porque ni Lydia ni el señor Collins le permitieron hacerlo. Lydia habló incesantemente de los billetes de lotería, de las fichas que había ganado y de las que había perdido, y el señor Collins necesitó más tiempo del que emplearon los caballeros en conducirlos hasta Longbourn para describir las atenciones del señor y la señora Phillips, asegurar que no daba la menor importancia a sus pérdidas en la partida de whist, enumerar los platos servidos en la cena y expresar repetidamente el temor de ocupar demasiado sitio en el carruaje e importunar a sus primos. Fin del capítulo 16.